A mediados de los 90 de Antioquia, del departamento de Antioquia, Colombia, más específicamente de la ciudad de Medellín, llegaron algunos personajes que habían vivido tiempos borrascosos por el tiempo de Pablo Escobar, la influencia que tuvo Pablo Escobar en Medellín y en sí en Colombia, donde la mayoría de la juventud estuvo envuelta en manejo de armas, de droga, violencia, y con eso la gente los jóvenes adquirieron un cierto nivel de experiencia y cierto nivel de influencia. Y hubo también mucha influencia en la juventud de la izquierda, por la guerra sandinista de Nicaragua y también por la Universidad de Antioquia. Hubo muchos jóvenes que se mezclaron con ideas comunistas, revolucionarias, y tuvieron experiencia en manejos de explosivos, de armas, comandos guerrilleros, etcétera. Entonces, muchos jóvenes, por X o Y motivo, se, se encontraron con un mitómano llamado Luis Gustavo Morales, que quería sincretizar enseñanzas esotéricas de gnosis, quería sintetizarlas y unirlas con principios adventistas y bíblicos, con esoterismo y unir artes marciales, pero quería hacer llamar algo atractivo: Escuela Cristiana Universal de Sabiduría y Artes Marciales Estado, y que estaba ubicada en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Luego, posteriormente, lo llamó Escuela Crística Universal de Arte Marcial Estado. Eso era atractivo para muchos. Sonaba espiritual, sonaba religioso, sonaba interesante porque abarcaba artes marciales, filosofía, conocimiento oculto, veganismo, vegetarianismo, etc. Y quería mostrar una finca como un lugar, un monasterio, como un lugar aislado donde se iba a encontrar la paz, la tranquilidad para el ser humano. Y en las escuelas, en las ciudades, o sea, en las sedes, en las ciudades llamadas escuelas, allí se hacía un reclutamiento de las personas interesantes y se les invitaba a que fueran a esa finca llamado monasterio, cuyo nombre pues se lo tenía, monasterio, pero eso sí, quien fuera tenía que pagar, o tiene que pagar, porque él juega con la fe, es un negocio redondo, juega con la fe, en el nombre de Dios, lo único que le interesa es el dinero, y juega con la fe de la gente, y utiliza el nombre de Dios, y lo peor, se hace llamar Dios este mitómano, y se hace llamar Keliun Zeus, Keliun Zeus, que pone nombres raros, esotéricos, atractivos, este mitómano de Luis Gustavo Morales, porque no merece el nombre ningún nombre de Dios, un pobre títere iluso del demonio. Los hermanos Rúa, Juan Guillermo Rúa y Rodolfo Rúa, ellos fueron estudiantes del Liceo Antioqueño en la ciudad de Medellín, un nexo de la Universidad de Antioquia. Y en la Universidad de Antioquia había
se trabajaba mucho a nivel psicológico, ideológico, y la juventud en general en Medellín, no solo ellos, sino la juventud de Medellín, tuvo una influencia ideológica, filosófica e ideológica del comunismo y de izquierda. Y mucha gente, muchos jóvenes para ese tiempo, esa década de final de los 80, inicio de los 90, muchos jóvenes en la ciudad de Medellín tuvieron experiencia a nivel bélico con el manejo de los petardos, explosivos y manejo de armas. Allí se aprendió. Era muy normal para los jóvenes en Medellín saber operar un petardo, saber operar una bomba incendiaria, saber operar la dinamita, la indumil y armas. Y también Pablo Escobar dañó la mentalidad de los jóvenes en general en Medellín con el dinero fácil. Muchos jóvenes se vieron mezclados en el manejo de armas, manejo de droga, en general en la ciudad de Medellín. Muy pocos jóvenes quedaron fuera de este contexto expuestos. El primo de Juan Guillermo Rúa fue asesinado por orden de Pablo Escobar porque tuvo una comunicación con algún integrante de Cali. Intervinieron esas llamadas y allí quedaron entonces involucrados el primo de Juan Guillermo Rúa y Juan. Pablo Escobar mandó a asesinar al primo y pagaba 25 millones por la cabeza de este Rúa. Él se tuvo que esconder porque el combo de la terraza, la oficina de Envigado y los sicarios de Pablo Escobar lo estaban buscando. Estuvo un año escondido. Allí tuvo y escuchó conocimiento de la doctrina de este mitómano Luis Gustavo Morales. Y como tenía hambre y sed de justicia, quiso alimentarse y llenar ese vacío en el corazón con algo que creía que podría nutrirle el alma. Y se era nutriendo de una basura ideológica, de pura mentira de Luis Gustavo Morales. Después de ese año de estar en la ciudad de Medellín, Guardado se desplaza a la ciudad de Bogotá, está en la escuela de Bogotá, en la escuela Tao de Bogotá. Allí vive en la escuela Tao de Bogotá, vende libros y de allí le dan el acceso a la finca del Socorro Santander, llamada el Canda de la Tierra. Desde que él llegó, por la referencia que tenía del pasado, como muchos jóvenes en Medellín, que tenía conocimiento, no es extraño para ningún joven de Medellín de ese tiempo, de esa década, saber algo, tener conocimiento de explosivos, armas y manejos bélicos. Eso no es extraño. El mitómano de Luis Gustavo Morales lo miró, lo perfiló, lo acercó, y también llegó el hermano de él, Rodolfo Rúa, que con el manejo de un petardo llevaba un petardo en la mano. Alguna vez en Medellín se cayó y se voló la mano izquierda con un petardo y quedaron también esquirlas en el cuerpo y le afectaron la cara. Posteriormente entonces al Socorro Santander llega también Rodolfo Rúa y este individuo, este mitómano Luis Gustavo Morales, los perfila porque él quería formar un ejército propio para protección de él, para que todo aquel que fuera contrario al pensamiento de él poderlo mandar a asesinar y hacer con el ejército de él que se cumpliera lo que él quisiera. Los empieza entonces a perfilar. Ellos tuvieron un acercamiento muy directo con Gustavo Morales, tuvimos un acercamiento muy directo, nos habló muy directamente, aunque él decía que estaba en ayuno de verbo, nos habló con su voz y ya empezó a hablar de las pretensiones que él tenía para ese entonces. Empezó a hablar de armas, manejo de armas, y primero siempre era que la protección del
del templo, la protección de la finca, la protección del Canda. Llegan a esta finca ubicado en el Socorro Santander, kilómetro 9, lo que él llamaba el Canda de la tierra. Él lo nombraba y lo llamaba el Canda de la tierra, el monasterio. Pero allí este hombre lo único que tenía era que unía doctrinas gnósticas de un tal, alguien que también se autonombraba Samael Aun Weor. Lo sincretizaba con un himnario adventista, con enseñanzas adventistas, y ponía a la gente a cantar y a hacer devocionales, cantar canciones adventistas del himnario adventista para hacer algo, mostrar algo atractivo. Y quería enseñar artes marciales y se creía él mismo, cuando una persona dice tantas mentiras, termina por convencerse y creer que es verdad lo que hace. Y este mitómano, Luis Gustavo Morales, se creía que un monje lama, de tanto decir mentiras, ya se creyó ser una verdad y plantear una absoluta verdad. Y se creía monje lama y que enseñaba artes marciales. Un viejo, decrépito, tieso, que no sabía hacer llaves de artes marciales, tieso, que no sabe lo que es una patada, tieso, inventando. Busca apoyarse por ahí en dos hermanos que sabían de taekwondo, cinturones negros de taekwondo en Medellín. Lo que para él llamó, uno de ellos se llamaba Edison. Él los llamó, les puso nombres raros, maestros Mondayani, el hermano, tales maestros. Entonces, cuando él quería mostrar la escuela, una escuela de artes marciales, utiliza dos cinturones negros para que den las clases de artes marciales, porque este incapaz no sabe nada de artes marciales. Cuando quería mostrar algo de medicina, entonces utilizaba al que él nombró y llamó maestro Esculpio, porque era un médico cirujano en la Universidad de Antioquia. Y así, cuando necesitaba un mecánico, entonces utilizó a alguien que conocía algo de camiones y lo llamó Montantor. Cuando quería algo de comunicaciones, entonces por allá utilizó a otro para comunicaciones. Cuando quería música, utilizó unos que conocían alguito, tenían alguito de conocimiento de música, los Flores, y los nombró. Y así él fue uniendo y armando las piezas de un rompecabezas para mostrar una gran escuela de sabiduría y que todo provenía de él. Simplemente todos los otros eran bastones para que él caminara.
los utilizaba como bastón. Primero los trabajos sucios los hacía el negro, el amante de su mujer, Omaira Calderón, la tal llamada, que él llamaba Maestra Afrodita. Ella tenía un amante que era auspiciado por él. Había un acuerdo de él con su esposa Omaira Calderón Afrodita para que él dejara que ella tuviera su negro con la palanca grande y él con sus atributos de macho y hombre fuerte la complaciera con tal de que ella, la esposa, le preparara y doctrinara y adiestrara niñitas de 10, 11, 12 años y la esposa era la que le surtía las niñas, las adiestraba, las lavaba mentalmente, diciéndole que ellas iban a ser las mujeres, las vestales del templo, que iban a ayudar a la fortaleza de él, que era necesario por las sales y las cales, que ellas en su función de vestales del templo le ayudaran a él. Y las preparaba para que él pudiera más adelante violarlas. Empezó a usarlas como intérpretes para que se acercaran y no se viera raro. Esas niñas fueran intérpretes según él estaba en un ayuno de verbo. Que hacía un tal ayuno de verbo para poderse rodear de jovencitas que surtía su esposa Omaira Calderón. Recuerde, había un acuerdo. Él le dejaba tener su negro a Omaira Calderón y ella le surtía las niñitas. Pero los trabajos sucios de matar gente los hacía era el amante de ella. Pero cuando ya empezó a perfilar gente que llegó, empezó a meter crisis, problemas bélicos con la policía, con los vecinos, y empezó a delegar funciones bélicas de aquellos que veía que tenían cierta experiencia militar. Hubo un joven que llegó de Medellín con hambre y sed espiritual, el que es llamado Rodolfo, y él lo nombró Carfanor, le puso un nombre de Carfanor. Su hermano también estaba allí en la finca, su otro amigo también estaba en la finca, y había muchos otros. Pero hubo un momento en que este mocho, Rodolfo el mocho, el tal Carfanor, quiso irse y este mitómano Luis Gustavo Morales le advirtió: si usted se va de aquí, te garantizo que en 48 horas está muerto. Y así fue. El Rodolfo, el mocho, se fue para su casa, para su familia, para Medellín. El tal Carfanor, y a los 48 horas estaba muerto. Pero no porque este mitómano Luis Gustavo Morales
supiera mucho o fuera un adivino o tuviera una bola de cristal o realmente tuviera conocimientos, sino porque él movió fichas en Medellín para que pudieran asesinar a este mocho. Él se dio cuenta que habían ciertos personajes que tenían una experiencia militar por el tiempo de Pablo Escobar y por el tiempo de la guerrilla. Entonces él empieza a crearse conflictos con la policía, con los vecinos, y empieza a buscar gente de los llamados monjes, los que él nombra monjes, que así como él buscaba los Flores como músicos para mostrar que sabía mucho de música, así como utilizó a los dos hermanos cinturones negros de arte marcial para mostrarle que él tenía el manejo de las artes marciales, así como utilizó a John Jairo Botero, Esculpio, de allá de Caldas, Antioquia, de Caldas, Medellín, como el médico, y que entonces Luis Gustavo Morales era el médico por excelencia. Él también buscó apoyarse militarmente en aquellos que tenían una experiencia por lo que habían vivido en la ciudad de Medellín, con el tiempo de Pablo Escobar y con la guerrilla. Y buscó la cobertura de estas personas para que le dieran un apoyo a nivel armado, a nivel bélico, a nivel de protección, a nivel de su anillo de seguridad, para mostrarle que tenía un comando especial. Y desde allí empieza la gran entrama, forma una entrama que mucho más adelante conduciría a algo mucho más grande. Pero estos son los inicios. Leños Vilita, el que nombraron maestro Leños Vilita, demonio Jarjodur, llamado así por este mitómano Luis Gustavo Morales, él empieza a investigar la muerte de su hermano y hace todo un seguimiento y se da cuenta cómo el amigo le pica arrastre, cómo los policías lo llevan a la estación de Itagüí, saca los nombres de los policías, lugar donde lo asesinaron, hora de asesinato, y logró demostrar ante la justicia que ellos lo mataron. Se logró demostrar y un juez los detuvo a estos policías. La prueba reina fue que aunque cambiaron la aguja percutora, aunque cambiaron el cañón de la pistola de la arma de dotación de los policías, no cambiaron la aguja percutora, y por balística pudieron demostrar que fueron esos policías los que mataron al mocho, a Rodolfo, a Carfanor. Eso logró demostrarse y estuvieron detenidos muchos años estos policías. Y el hermano Leños Vilita, el tal Leños Vilita, logró descubrir que la muerte provino por orden directo de este mitómano de Luis Gustavo Morales. Eso está en los expedientes en la ciudad de Medellín, cómo los policías mataron a Rodolfo el Mocho Carfanor. Hay pruebas de eso. Su hermano, el que era el tal maestro Jarjodur, él lo llamó, este mitómano de Luis Gustavo Morales, este hipócrita, mandó a su hermano, el maestro Jarjodur, maestro entre comillas, lo mandó a esclarecer lo del hermano, cuando Luis Gustavo Morales era el que lo había mandado a matar. Uno de los que ayudó a develar y a demostrar que dio información de todo esto fue Albeiro Ospina, el maestro Alanday. Ayudó al hermano del Mocho, le dio información sobre todo esto. Más adelante Luis Gustavo Morales, cuando se da cuenta que Albeiro Ospina, el tal maestro Alanday, para él era un peligro, Luis Gustavo Morales lo mandó a asesinar y mandó al grupo de Medellín, al grupo élite de Medellín, nos mandó a asesinar a Albeiro Ospina, que estaba saliendo de una sede allí en el barrio en Medellín. Luis Gustavo Morales lo mandó a asesinar. Y quienes hicimos esto por orden de Luis Gustavo Morales, le pagamos a un drogadicto 80.000 pesos y le dimos 2 roches para que, con un silenciador,
le diera varios tiros. Este hombre detonó varios impactos en la cabeza de Albeiro Espina Alanday, pero logró sobrevivir a eso. Pero la orden directa, puedo decirlo, provino de este mitómano Luis Gustavo Morales. Así como mandó a asesinar a Carfanor, al Mocho, mandó también a asesinar a Albeiro Espina, a Alanday, al maestro Alanday, al tal maestro Alanday, que él llamaba Alanday, porque era considerado un enemigo. Y cuando Luis Gustavo Morales veía que tenía un potencial enemigo, lo mandaba a eliminar, fuera con el grupo de élite de Medellín, otra gente de Cúcuta o de Bogotá, pero lo interesante era que tiene gente que hace el trabajo sucio, y a la gente le induce a hacer ese trabajo sucio, hablándoles de la Biblia en el nombre de Dios. Por eso este mitómano de Luis Gustavo Morales no solamente es un mitómano, un violador, un estafador, un usurpador, sino que también es un asesino y homicida que tiene sus manos manchadas de sangre y de secuestro. Y de todo esto hay un expediente que figura en la Fiscalía, donde está ese expediente con el fiscal 30 especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Más de 30 personas, monjes del tal Canda de la Tierra, niñas que fueron violadas, hombres que participaron en secuestros de asesinatos y otros mandados por Luis Gustavo Morales, todos estos dieron declaración ante el fiscal 30 especializado, siendo testigos de los actos de violación, secuestro, asesinato y robo por parte de Luis Gustavo Morales, y hay expedientes en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por eso fue que se hizo el allanamiento allá entre Duitama y Charalá, a la otra en la finca, al otro monasterio, y cuando fue la policía, la SIJIN, el ejército, el avión fantasma, cuando fueron al allanamiento, no lo lograron ubicar por los anillos de seguridad que él tenía con comunicaciones y de gente, pero lograron allí en la finca, en ese tal monasterio, encontrar carros sin placas, motos sin placa, equipos sofisticados de comunicación, granadas, equipos bélicos y munición de uso de fuerza privativa de las Fuerzas Armadas, porque este hombre maneja armas y maneja gente. Para que exista una orden de captura judicial hacia una persona, debe tener razones importantes que lo califiquen para ello. En el caso de Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium, no solo tiene un antecedente penal, tiene una gruesa lista de crímenes agravados que lo califican para tener orden de captura. Uno de los tantos delitos por el que se le acusa es el abuso carnal violento a menores de 14 y 18 años. Estas demandas fueron hechas por jovencitas que lograron huir de manos de su raptor y presentaron sus denuncias ante Fiscalía. Otro de los delitos señalados fue por homicidio culposo, denuncia hecha por parte de los familiares de los asesinados, presentando pruebas importantes ante la Fiscalía que señalan a Morales como presunto autor intelectual de los asesinatos. También se le imputaron delitos por porte ilegal de armas, concierto para delinquir, obstrucción de la fuerza pública entre otros. Estas investigaciones reposan en la Fiscalía Segunda de Bucaramanga, en Medellín y Bogotá. La Fiscalía contiene pruebas reina, documentos y los testimonios de más de 15 denunciantes que fueron razón suficiente para que la Unidad de Derechos Internacionales Humanitarios y la Fiscalía General de la Nación interpusieran un allanamiento al Templo Vegetal Sacro Aquarius el 25 de noviembre del 2004, y dieran orden de captura a Luis Gustavo Morales Sierra, Omaira Calderón, Joab Morales Calderón, y sus cómplices que se encontraban escondidos en el interior del templo, y que lograron huir vivos horas antes del allanamiento con ayuda de miembros claves de la secta hacia Venezuela. ¿Qué pasa cuando un delincuente es hallado presuntamente culpable por las pruebas y testigos? ¿Cuál es la reacción de todo delincuente?
tiene tres caminos. Primero, entregarse a la justicia, reconocer sus delitos para que su pena disminuya y pueda recibir una condena mínima ejemplar. 2. Declararse inocente, presentándose ante la ley, dando la cara para esclarecer los hechos, y demostrar al mundo con pruebas fehacientes que es inocente. De esta forma la justicia toma su caso e investiga ambas partes, y un juez especializado, al finalizar el proceso investigativo lo declara culpable o inocente. Si es culpable estará mucho tiempo tras las rejas, lugar donde debería estar con sus cómplices. Si llegara a ser inocente, estaría gozando de su libertad en Colombia, y los cargos existentes de su antecedente judicial fueran removidos. La tercera y última salida, que fue la que tomó Morales, y la que toma la mayoría de los delincuentes que son culpables, es escapar y huir de la justicia, ya que estos no pueden demostrar su inocencia. El caso de Morales y sus cómplices sigue en proceso en la Fiscalía colombiana, y aunque tiene abogados tratando de desestimar las demandas, no han podido ni podrán hacer nada para levantarlas. Quedan muchas preguntas sobre esto que se responden por sí solas. Si los Morales y sus cómplices fueran inocentes, ¿por qué no se presentaron ante la justicia con pruebas y testigos para demostrar su inocencia? ¿De qué huyen los Morales padre e hijo alias Kelium y Samael si son inocentes? ¿Dónde están los 50 millones de taoístas que pueden ayudarlos internacionalmente? ¿Por qué se hicieron pasar por muertos después del allanamiento del 2004? Cuando el pasado 15 de noviembre de 2019 se pronunció públicamente alias Kelium después de largos años de su supuesto asesinato, donde intentó enviar un mensaje donde se encuentra vivo para advertir a su agonizante pueblo a no creer en los testimonios de las víctimas reales de abuso sexual en diferentes templos. También existen comprometedoras narraciones de ex-monjes testigos que pesan en sus costillas por actos de corrupción y homicidios. Lo que sí es muy claro aquí, es que a Morales le preocupa notablemente que se desentierren esos muertos en su contra, y su pueblo sepa de una buena vez la verdad sobre su oscura vida secreta. Y porque su ex nuera Falavitkal la misma Gaia, y Cumido le conviene defender a su ex suegro Morales, se ven empujados a una campaña de moralismo, oscurantista medieval, para condenar a los infiernos a quienes se atrevan a conocer su pasado. Lo que la masa crítica debería saber es que Morales y sus cómplices no los desapareció el gobierno colombiano, estos huyeron escondiéndose en Venezuela por mucho tiempo, ellos aún continúan vivos, alias Kelium ahora se esconde en Ecuador con su actual concubina Tobasla, y varios de sus sirvientes que siguen sus órdenes. Mientras tanto, su arrebañado pueblo sigue llorando la supuesta desaparición de sus líderes, haciendo marchas infructuosas en protesta por el paradero de estos. Otros llegaron a atravesar el límite de la estupidez, protagonizando ridículos discursos leídos, dentro del Congreso de la República de Colombia en Bogotá, para sentirse orgullosos de defender a un delincuente que se ríe en la cara de todos. Un circo mediático más, orquestado por los Morales, y como alias Kelium le saca partido a todo lo que puede, se inventó un lucrativo ayuno con jalea real de su estafadora industria Induapis. Cada 25 de noviembre pone a ayunar a todo un pueblo ciego para rezar por el muerto que sigue vivo. Por ejemplo, en Ecuador todos los años se ha venido engordando la tradición de ayunar consumiendo una costosa jalea real comprada a los monjecitos del templo. Así se ha venido proliferando esta estrategia de marketing a otros países, donde se aprovechan de la buena fe de los fieles para hacer las ventas más agresivas de la temporada, recordando a los pobres dioses desaparecidos, obteniendo una librita de jalea real en la módica suma de 1.400.000 pesos colombianos, para así mantener a un pueblo enfermo de idolatría, cayendo en la estupidez colectiva, sumidos bajo un total control emocional, físico y mental. No se pierdan la segunda parte de este impactante capítulo sobre los hermanos Rua. ¿Qué pasa después tras la muerte de Rodolfo Rua? ¿Cómo termina la dramática historia de estos hermanos que fueron al templo en busca de vida y hallaron la muerte? También en exclusiva muy pronto verán los sorprendentes testimonios por ex monjas de la secta Tao que fueron abusadas carnalmente por alias Kelium. Nos contarán detalles del tipo de secuestro que vivieron para convertirse en esclavas sexuales de su líder. Si estás interesado en seguir más de cerca la oscura vida secreta de Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium, prófugo de la justicia colombiana, estás en el sitio indicado. Suscríbete y comparte.